Nos encontramos visitando el Panteón Municipal de Pantepec. Es un panteón que cuenta con bastantes años. Dentro de él encontramos tumbas, las cuales datan de principios del siglo pasado, tumbas que nos muestran parte de la historia de este lugar. Es importante que este tipo de tumbas se conserven, ya que son el patrimonio histórico de Pantepec. Encontramos tumbas desde los años de 1938, por ejemplo esta tumba que vemos al frente, que se encuentra a la entrada de este panteón. Tumbas con mucha antigüedad, como esta tumba que encontramos igual a la entrada, que data del año de 1923. Es importante que se conserve todo esto porque es parte de una historia. Tumbas con un acabado arquitectónico muy bonito. Por ejemplo, esta que tenemos al frente, la cual pues con el tiempo se ha descuidado un poco, pero es muestra de la belleza que trabajaban en aquel entonces en cuanto a construcción. Vemos como de este lado se encuentra parte de esa tumba, tirado, abandonado, aquí en el suelo. Sería importante que se pudiera rescatar, volver a colocar en su lugar para que esa tumba pues pueda lucir como en el inicio de su construcción. Encontramos panteones ya muy viejos, unos pequeños mausoleos. Tenemos esta tumba, por ejemplo, que es una de las tumbas más viejas. Aquí vemos la fecha, febrero 14 de 1920. Son muestra y testimonio del tiempo transcurrido aquí en Pantepec, un pueblo pues ya con bastantes años de fundación, y donde encontramos en este panteón parte de su historia a través de estas tumbas que todavía son el testimonio de esos tiempos, de esas personas que alguna vez existieron en este pueblo. Así que si tú visitas este panteón, nos gustaría o te invitamos a cuidarlo, a mantenerlo limpio, a no destruirlo, a cuidar estas reliquias arquitectónicas que tenemos dentro de este panteón. Panteones ya muy viejos, con esa influencia todavía colonial. Es un panteón lleno de misterios, tumbas que han sido abandonadas y olvidadas, algunas de ellas profanadas. Y otras pues han sido totalmente abandonadas, pero son muestra de la historia de Pantepec. Es importante que se conserve todas estas tumbas que son parte del patrimonio histórico
de Pantepec. Lejos de destruirlas, habría que darles un mantenimiento para que estas tumbas puedan lucirse como parte de la historia. Son reliquias arquitectónicas. Realmente hay que darles ese valor, hay que apreciarlas y bueno, hay que contribuir a conservarlas. Este es el Panteón Municipal de Pantepec y bueno, sabemos que estamos ya cerca de lo que es los días de muertos, así que los invitamos a visitar este panteón y a la vez a cuidarlo, a tratar de conservar parte de algunas tumbas que todavía conserva este panteón, que son pues reliquias arquitectónicas que merecen y vale la pena conservar, porque ellas nos dan un testimonio del paso del tiempo por estos lugares. También encontramos a ese árbol enorme a un lado del camino viejo. Ese árbol pues ya con bastantes años, también es una muestra viva, viviente del tiempo. Ese árbol debe de cuidarse, debe de respetarse, ya que es un árbol con bastante historia, con bastante testimonio, que si él pudiera hablarnos, podría contar bastantes cosas. Este es el Panteón de Pantepec. Dentro de él encontramos tumbas muy interesantes, muy bonitas, como esta que vemos frente a nosotros, hecha en piedra con sus torres. Con ese misterio que obviamente nos infunde la muerte, con ese silencio en este lugar tan tranquilo de descanso. Donde solamente este árbol nos pudiera contar todas las historias que han transcurrido en este lugar. Ese árbol es importante que se conserve, ya que por su antigüedad pues también es una reliquia histórica. Aquí vemos también el camino real, el camino viejo, todavía empedrado, conservando ese empedrado. También es importante que este camino se conserve como tal, como parte de la historia de Pantepec, lejos de destruirse, de quitarse esas piedras y hacerle otras cosas, conservarlo, ya que es parte de la historia. Es muy, muy importante tener esas reseñas de lo que fuimos alguna vez, porque nos dan testimonio de cómo vivía la gente antes, y pues creo que es importante aprender de las cosas del pasado. Y pues estas cosas, los caminos, los panteones, la arquitectura, las casas antiguas son las que nos pueden dar testimonio de esa vida que alguna vez se vivió en Pantepec. Si este naranjo nos pudiera contar tantas historias, ahorita está lleno de naranjas, ya listo para recibir a los días festivos de muertos como ofrenda aquí en el panteón. Es un árbol que está sembrado aquí en el panteón y dando sus frutos. Creo que hay muchas cosas que debemos valorar, hay muchas cosas que debemos cuidar, y dentro de esas cosas pues está también la naturaleza, como los árboles, como este árbol, vuelvo a insistir, muy viejo, con mucha historia, y este árbol se debe de cuidar.
Y así nos despedimos, esperando que ustedes en estos días puedan visitar el Panteón Municipal de Pantepec, puedan apreciarlo, valorarlo y cuidarlo, ya que es patrimonio de la historia cultural de nuestro querido municipio de Pantepec.